El gato doméstico en el Afganistán antiguo y altomedieval. Hipótesis, lagunas y pruebas indirectas. 1. Premisa metodológica. Un campo fragmentario. Reconstruir la historia del gato doméstico en el Afganistán actual significa enfrentarse desde el principio a un problema estructural. La zooarqueología de la región es uno de los campos con más lagunas de toda la arqueología centroasiática. Las razones son múltiples y se acumulan en planos distintos. En el plano histórico, las campañas de excavación sistemática llevadas a cabo por la Delegación Arqueológica Francesa en Afganistán, DAFA, y por misiones universitarias británicas, estadounidenses y soviéticas entre los años 40 y finales de los 70 del siglo XX se interrumpieron bruscamente con la invasión soviética de 1979, que marcó el comienzo de décadas de conflictos casi ininterrumpidos. En el plano material, la naturaleza misma de los depósitos afganos, yacimientos con estratificación compleja, terrenos sujetos a erosión, condiciones de conservación frecuentemente desfavorables para los restos óseos de pequeño tamaño, dificulta el hallazgo y el análisis de restos de pequeños félidos. En el plano político, la destrucción de yacimientos y colecciones museísticas durante los conflictos sucesivos ha eliminado una parte no cuantificable del patrimonio documental. De ello se desprende que cualquier reconstrucción de la historia del gato doméstico en Afganistán debe llevarse a cabo con una distinción metodológica rigurosa y constante entre tres niveles epistémicos. El hallazgo documentado, es decir, la evidencia zooarqueológica directa con análisis genético y datación radiométrica, la hipótesis históricamente fundada, es decir, la reconstrucción plausible basada en analogías, contexto geográfico y fuentes históricas indirectas, y la conjetura, es decir, el razonamiento por analogía en ausencia de pruebas directas de cualquier tipo. Esta tripartición no es un accesorio metodológico opcional. Es la condición mínima para un tratamiento científicamente honesto de un tema que de otro modo corre el riesgo de derivar hacia la invención narrativa. 2. La base geográfica, Felis líbica ornata y el problema de la distinción morfológica. Un elemento que caracteriza de manera específica el área afgana y la distingue, por ejemplo, de China, es la presencia autóctona del gato montés asiático, Felis líbica ornata, la subespecie del gato montés africano, Felis líbica, propia de Asia Central y Meridional, desde Turquía hasta el noroeste de la India. Este dato tiene implicaciones decisivas para la interpretación de los restos óseos. Felis líbica ornata es morfológicamente casi indistinguible de Felis catus sin el respaldo del análisis de ADN. Se trata, no por casualidad, del ancestro directo del gato doméstico. La domesticación tuvo lugar en el Próximo Oriente a partir de Felis líbica hace aproximadamente 10.000 años, y la subespecie ornata de Asia Central es filogenéticamente próxima a las poblaciones levantinas de las que desciende el gato doméstico moderno. Esta proximidad taxonómica crea un doble problema interpretativo. Por un lado, cualquier resto osteológico de pequeño félido hallado en un yacimiento afgano sin análisis de ADN resulta irresolublemente ambiguo. Podría pertenecer a un individuo silvestre de Felis líbica ornata, a un individuo doméstico de Felis catus, o a un híbrido. Por otro lado, la presencia extendida del gato montés asiático en la región significa que el control de los roedores en los asentamientos humanos podía producirse de manera natural, a través del comensalismo espontáneo de un félido silvestre, sin necesidad de importar Felis catus desde el oeste. Esto hace aún más difícil inferir la llegada del gato doméstico a partir de la mera presencia de restos felinos en los yacimientos. 3. La fase preislámica. Hipótesis reconstructivas sobre el período greco-bactriano y Kushan. La conquista de Alejandro Magno, 330-327 a.C.,
abrió Bactriana, la antigua región que correspondía aproximadamente al norte del Afganistán actual, con capital en Bactra, la actual Balkh, al contacto directo y prolongado con la cultura helenística. Los reinos greco-bactrianos que se sucedieron entre los siglos III y II a.C. mantuvieron vínculos comerciales y culturales con el Mediterráneo oriental, con el Egipto tolemaico y con el mundo seleucida. El gato doméstico era conocido en el mundo griego, aunque menos difundido que en Egipto. Estaba presente en las ciudades helenísticas como animal destinado al control de los roedores y, progresivamente, como animal de compañía, si bien la comadreja, Mustela nivalis, desempeñaba tradicionalmente este papel en los hogares griegos. Es históricamente plausible que entre los siglos III y I a.C. ejemplares de Felis catus pudieran estar presentes en las comunidades griegas de Bactriana. Es necesario, sin embargo, ser explícitos. Esto sigue siendo una hipótesis reconstructiva carente de cualquier respaldo zooarqueológico directo. No existen informes de excavación que documenten restos de gato doméstico en los niveles helenísticos de los yacimientos afganos. Lo mismo ocurre con el período del Imperio Kushan, siglos I-III después de Cristo, cuando Afganistán se convirtió en el cruce de caminos entre India, China y Roma, uno de los contextos de intercambio comercial más intensos del mundo antiguo. El yacimiento de Begram, célebre por su tesoro, marfiles indios, lacas chinas, vidrios romanos y bronces helenísticos, da testimonio excepcional de la función de nudo internacional del lugar. Sin embargo, los informes de excavación del yacimiento, realizados por la DAFA entre los años 30 y 40 del siglo XX, no documentan análisis faunísticos sistemáticos publicados, y en particular ningún resto osteológico de pequeño félido atribuible con certeza a Felis catus ha sido descrito en la literatura científica disponible. La hipótesis de que los mercaderes Kushains llevaran gatos domésticos a las ciudades de Bactriana es plausible en el plano comercial, pero aún no está documentada en el plano zooarqueológico. 4. El Afganistán altomedieval, el contexto histórico. Entre los siglos VII y X después de Cristo, Afganistán atravesó una de sus transformaciones más radicales. La conquista islámica, iniciada con las campañas del califato omeya en la segunda mitad del siglo VII, llevó a la islamización progresiva de una región donde coexistían tradiciones zoroástricas, budistas e hinduistas. La ciudad de Balkh, la antigua Bactra, que Marco Polo describiría posteriormente como una noble ciudad y un gran centro del saber, se convirtió en uno de los principales centros del renacimiento cultural iranio en época abasí, el lugar donde la lengua persa como lengua literaria moderna dio sus primeros pasos. El califato abasí, fundado en 750 después de Cristo, favoreció un intenso desarrollo de las rutas comerciales transcontinentales, y Afganistán se consolidó como zona de tránsito obligada entre el Próximo Oriente Islámico, Asia Central, la India y la China Tang. Es en este contexto donde la presencia del gato doméstico en las ciudades afganas se vuelve históricamente más probable y mejor encuadrable. Vale la pena mencionar brevemente dos elementos cronológicamente relevantes ya tratados en otros estudios de esta serie. La mención escrita más antigua de gatos domésticos en la literatura histórica proviene de la Persia sasánida del siglo VI después de Cristo, área geográficamente contigua a Afganistán, y el gato de Chankent, en el Kazajistán meridional, fechado entre 775 y 940 después de Cristo, sigue siendo el hallazgo más antiguo de Felis catus documentado a lo largo de la ruta de la seda. Crucial para el argumento afgano es el nexo geográfico revelado por el estudio de Jaruda y colaboradores de 2020. La ciudad de Chankent mantenía en el siglo VIII vínculos comerciales directos con Corasmia,
la civilización irania asentada en el delta del Amu Daria. El Amu Daria es el mismo río que discurre al norte de Balkh. Khorasmia era, por tanto, el eslabón de unión entre el norte de Afganistán y el Kazajistán meridional a lo largo de la ruta septentrional de la Ruta de la Seda. Esto sitúa a Balkh dentro del mismo sistema de intercambio comercial que había llevado al Félido hasta Chankent. Es geográfica y cronológicamente plausible que el gato doméstico ya estuviera presente en Balkh en una época compatible con el hallazgo kazajo, o incluso anterior a él. Pero es necesario reiterarlo. Esto sigue siendo una inferencia por contigüidad geográfica y comercial, no un hecho documentado. 5. Balkh y Bamiyan. Ciudades nodo y dinámicas de difusión. Balkh y Bamiyan eran en esta época los dos principales nudos del norte y el centro de Afganistán en la Ruta de la Seda. Balkh, reconocida por la UNESCO como sitio de valor universal excepcional por su patrimonio urbano y monumental, albergaba en el período abasí una activa comunidad de mercaderes, eruditos y traductores. Sus carabasares acogían tráficos procedentes del Jorasán, de Transoxiana y de la India. Bamiyan, célebre por sus budas monumentales, siglos III-V después de Cristo, destruidos en 2001, controlaba el paso de montaña a través del Hindu Kush que conectaba el norte con el Sistán y el sur de Afganistán. En ambas ciudades la presencia del gato doméstico habría respondido a necesidades funcionales concretas, documentables por analogía con otros contextos islámicos altomedievales. Los depósitos de seda, de manuscritos y de cereales eran vulnerables a los roedores. La tradición islámica valoraba al gato como animal útil y ritualmente puro, en claro contraste con el perro, y las fuentes jurídicas islámicas de los siglos VIII y IX ya discuten la venta y la posesión de gatos en términos que presuponen una familiaridad extendida con el animal en las comunidades urbanas del mundo árabe islámico. Que esa familiaridad se extendiera también a las ciudades afganas islamizadas es más que plausible, aunque las pruebas directas aguardan aún ser recuperadas por las excavaciones. 6. El gato en el folclore islámico centroasiático. La leyenda del arca. Entre las pruebas culturales indirectas de la presencia del gato en la vida cotidiana del Afganistán islámico altomedieval, un lugar destacado corresponde a la tradición narrativa conocida como leyenda del arca. Según este relato, difundido en todo el mundo islámico desde el Magreb hasta Asia Central, el gato nació en el arca de Noé del estornudo del león. Dios, o un ángel por orden suya, había provocado en el león un acceso de estornudos, y de esa descarga prodigiosa surgió el primer gato, creado para proteger el arca de la infestación de roedores. La leyenda responde a la necesidad etiológica propia de la narrativa parareligiosa, explicar el origen de un animal útil y familiar dentro de un marco cosmológico coherente con la revelación islámica. Esta tradición no es específicamente afgana. Es un motivo del corpus narrativo islámico compartido, atestado ya en el libro de los animales de Al-Jais, 776, 868, 869 después de Cristo, el gran naturalista y enciclopedista de la Basora Abasí, que dedicó amplio espacio al gato en su enciclopedia zoológica en 7 volúmenes y describió su comportamiento, sus costumbres y su posición en el imaginario cultural de su tiempo. El hecho de que la leyenda del arca ya circulara en el Irak abasí del siglo IX, en la zona de producción intelectual más avanzada del mundo islámico, hace plausible su presencia, en el mismo período o poco después, en las ciudades afganas islamizadas como Balkh, que junto con el Jorasán y Transoxiana formaba el segundo polo del renacimiento cultural islámico. Pero la leyenda es documento de la integración cultural del gato en el mundo islámico, no prueba de su presencia física en un yacimiento concreto, debe tratarse como tal.
7. El estado actual de las investigaciones, entre hallazgo directo y prueba indirecta. En el estado actual de las investigaciones, la historia del gato doméstico en el Afganistán antiguo y altomedieval es un mosaico de hipótesis verosímiles pero carentes de anclaje zooarqueológico directo. No existe, hasta hoy, ningún hallazgo de Felis catus publicado en literatura científica con datación radiométrica y análisis de ADN extraído de un yacimiento afgano. Esto no significa que el gato doméstico estuviera ausente de Afganistán antes del período medieval avanzado. Significa que las condiciones geopolíticas que han impedido la excavación sistemática y la publicación de los datos faunísticos no nos permiten afirmarlo sobre una base empírica. La comparación con el caso chino resulta iluminadora precisamente por contraste. El estudio de Luo Suying y colaboradores de 2025, publicado en Cell Genomics, se basa en 22 restos óseos analizados con paleogenómica de última generación, procedentes de 14 yacimientos que abarcan más de 5.000 años de historia. Nada comparable existe para Afganistán. El hallazgo de Chankent en Kazajistán, el gato FS-12 de la ciudad de Tongguan en China. Ambos son hoy realidades científicas sólidas porque fueron excavados, conservados y analizados en condiciones favorables. Sus equivalentes afganos, suponiendo que aún existan en el subsuelo de Balkh o de otros yacimientos, aguardan todavía ser encontrados, si es que alguna vez llegan a serlo. Esta laguna no debe leerse como indicio de ausencia. La posición geográfica de Afganistán en la ruta de la seda. Su función de bisagra entre los sistemas de intercambio del Próximo Oriente Islámico, Asia Central y la India, la presencia autóctona de Felis líbica ornata como base biológica sobre la que la domesticación podía injertarse, y la rápida islamización de centros urbanos como Balkh en los siglos VII y VIII. Todo ello concurre a hacer altamente probable que el gato doméstico estuviera presente en este territorio antes de finales del período altomedieval. Pero la probabilidad histórica no es la prueba documental, y confundir ambas cosas sería un error metodológico que este trabajo pretende evitar de manera explícita. El gato doméstico en el Afganistán antiguo y altomedieval, hipótesis, lagunas y pruebas indirectas.